Bienvenidos a Sobre la Mesa, como todas las semanas conversando aquí por su canal universitario sobre temas de interés nacional e internacional. Hola Luis Emilio. Hola Natalia y hola a todos ustedes allá en casa. Gracias por acompañarnos una semana más precisamente en este proyecto, en esta iniciativa del Centro de Estudios, del Centro de Investigación y Estudios Políticos y del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. El programa que tenemos para el día de hoy es sobre reformas electorales. Un poco lo que vamos a conversar es, se han planteado varias reformas, varios ajustes al sistema electoral costarricense. El Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho algunas propuestas, Casa Presidencial ha realizado otras, pero lo que queremos conversar es si realmente estas reformas son suficientes, en qué consisten, y para eso hemos invitado a un conjunto de especialistas con quienes queremos precisamente compartir este análisis el día de hoy. Así es, y como siempre vamos a tener una entrevista, un análisis, pero antes un reportaje que nos introduce el tema. Así que vamos a verlo y ya volvemos a Sobre la Mesa. Tenemos un sistema electoral que se basa en un conjunto de circunscripciones que son las provincias que fueron diseñadas y definidas incluso desde finales del siglo XIX y estamos ya en una nueva etapa con otras condiciones sociohistóricas, geográficas, de administración del territorio, etcétera, que no corresponden con esas provincias. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos con nuestro sistema electoral actual es la necesidad de tener nuevas circunscripciones que respondan mejor a nuestra realidad. En la medida en que los protagonistas principales de las reformas electorales son los partidos políticos y el propio Tribunal Supremo de Elecciones, la agenda del reformismo está muy marcada por los intereses de esos actores. Entonces, por un lado, en los proyectos que han presentado históricamente los partidos políticos, el tema principal al que le han dado mayor énfasis es al financiamiento, es decir, a cómo ensanchan la estructura de oportunidades para la competencia electoral en lo que se refiere al acceso a fondos públicos y también en cuanto a la regulación o desregulación del acceso a fondos privados para sus campañas electorales. De una u otra forma, tenemos dinámicas del reformismo donde el tema de las reformas electorales está constantemente en la agenda política nacional desde que se promulgó el Código de 1952. Se han producido alrededor de 130, 140 iniciativas de reforma, de manera que hemos estado permanentemente discutiendo modificaciones a las leyes electorales o al Código Electoral. Pero de toda esa discusión es muy poco lo que finalmente se aprueba como ley. La estructura básica de nuestro sistema electoral y del régimen electoral se mantiene como fue diseñado en los años 40 y 50. Incluso la reforma del 2009, que es planteada como una reforma integral, no toca los aspectos medulares como es, por ejemplo, el sistema electoral. A partir del 96 hemos empezado a desarrollar normas orientadas a regular el financiamiento privado, pero todos conocemos los escándalos de los últimos procesos electorales en esa materia y pareciera, por lo tanto, que son insuficientes aún esas regulaciones. Y volvemos a Sobre la Mesa. Muchas gracias por continuar con el programa. Hoy estamos conversando sobre reformas electorales y para hacer la primera parte del programa, que como siempre es la entrevista, hoy nos acompaña doña Mauren Ballestero. Ella es expresidente de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa y es como una de las mamás, ¿verdad? Hablábamos de
de la actual ley de reforma al Código Electoral. Bienvenida, doña Mauren, a Sobre la Mesa. Muchas gracias, Natalia, y un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo discutir un tema que a todas luces es apasionante y que impacta a todo este país. Bien, doña Mauren, a pesar de que ya no está de lleno en el tema de la comisión, puesto que ya no está en la Asamblea, ella fue, como lo dijimos, una de las mamás de la actual ley, y por eso queremos conversar y que nos cuente cuáles son los antecedentes de esta ley de reforma al Código Electoral. Sí, creo que es muy importante, Natalia. Muchas de las normas que vigilan la materia electoral de este país están contenidas en nuestra Constitución del 49. Luego se hizo una reforma en la mitad de los 50 y posteriormente fueron parchecitos que se fueron haciendo, pero nunca se hizo una revisión integral a nuestro Código Electoral. Y no es sino hasta ya la década de los 90 cuando el tribunal empieza a sentir que el país había cambiado, que todo el tema de manejo electoral, de justicia electoral, de transparencia, había que fortalecerlo, incluso la misma institucionalidad en materia electoral, el tribunal. Entonces empezó a trabajar un proyecto de reforma al Código Electoral, de una reforma integral, que fue acompañado incluso por el Instituto de Derechos Interamericano de Derechos Humanos, por CAPEL, que es un órgano especializado de este instituto, y ellos presentan en el año 2001, en febrero del 2001, una reforma, un proyecto, una propuesta que se presenta a la corriente legislativa a consideración de los señores diputados. Durante el cuatrienio 2002-2006 realmente no se notó interés en poder hacer esta reforma, aparte de que la coyuntura en este país a lo mejor no hubiera sido propicia para hacer una reforma en frío que permitiera tener claro el objetivo de un código electoral y no ser un código, por ejemplo, represivo. Es hasta el cuatrienio 2006-2010 que se conforma la Comisión de Asuntos Electorales, una comisión especial dentro de la Asamblea Legislativa y que tiene como mandato precisamente hacer esta reforma integral al Código Electoral, la cual fue aprobada en septiembre del 2009, luego de un intenso trabajo por parte de la Comisión, de un proceso muy fuerte también de consensos. No queríamos que esto fuera un proyecto confrontativo, sino por el contrario, que fuera un proyecto que tuviera viabilidad, y para que algo en la Asamblea pueda pasar tiene que ser viable. A lo mejor no es la reforma total que hubiéramos querido, a lo mejor se omitieron algunos temas o no se profundizó, o ya cuando lo pusimos en práctica en la elección del 2010 ya nos dimos cuenta que tal vez algunos instrumentos deben modificarse, pero eso es como ver el punto negro en una pared blanca. Tenemos una reforma integral del código, tenemos un código moderno, un código que permite la transparencia, que fortalece el Tribunal Supremo de Elecciones, que respalda el derecho ciudadano de ser electo y de poder elegir también a sus representantes, y algunos temas cruciales, como es el tema... Cuénteme cuáles son esos principales puntos. Claro, por ejemplo, me parece crucial precisamente el tema de fortalecer el Tribunal Supremo de Elecciones. Se le dan los instrumentos necesarios, se conforma, por ejemplo, el registro electoral, se aplican sanciones más fuertes a los delitos electorales, se hace también una acción de transparencia hacia las funciones que hace el tribunal. Y esto garantiza a todos los ciudadanos, pero también en especial a los partidos políticos, que son el instrumento a través del cual los ciudadanos pueden accesar al poder a través de una elección, o pueden ser representados a través de un partido, a garantizar ese derecho y garantizar que sea un derecho limpio, que no haya vicios en el proceso. En el tema de financiamiento, doña Mauren, tal vez como para ir aterrizando a las cosas que se han discutido más. Sí, el tema de financiamiento incluso lo dejamos de último porque era un tema complejo. Entonces, en la metodología de trabajo decidimos salir de lo más, tal vez de lo más liviano, y entrar
al final como a lo más complejo, y este fue el último tema tratado. En tema de financiamiento tenemos que tener claro dos temas o dos asuntos, dos corrientes. Una que es la del financiamiento público, que está garantizado también a través de la Constitución, y el otro es el financiamiento privado de los partidos o de las campañas, de los procesos electorales. Teníamos que hacer una reforma a toda la parte de financiamiento público y también a la parte de financiamiento privado. Con respecto al financiamiento privado, ¿qué nos interesaba? No tanto los montos de financiamiento, porque esto puede variar, depende de evaluación, depende de puntos de vista, de tamaños de partidos. Nos interesaba la transparencia en el tema de quién está financiando los partidos, y en ese sentido mantuvimos, por ejemplo, que no queríamos que personas extranjeras ni sociedades jurídicas extranjeras financiaran campañas o procesos electorales, y reformamos en el sentido de que, especialmente por lo acontecido en la campaña del 2002, que hubieran personas jurídicas que financiaran partidos. En el tema de financiamiento estatal, bajamos el financiamiento a 1.11 del Producto Interno Bruto. También se definió, por ejemplo, el financiamiento adelantado, que ya la Sala Constitucional se había manifestado que tenía que ser adelantado. Y bueno, hubo una discusión fuerte de cuánto era lo que se había que adelantar, ¿verdad? Y bueno, ya también aquí se llega a esos acuerdos, y el acuerdo fue consensuado, y entonces se adelanta una parte, pero también se le aligera a los partidos todo lo referente a las liquidaciones, se nombra una auditoría para los partidos, y algo muy importante, no solo el financiamiento público, que es parte crucial de la democracia, no solo va a financiar los procesos electorales, va a financiar también los partidos políticos cuando no están en campaña, digamos. ¿Por qué? Porque el partido político es precisamente eso, el instrumento por el cual el ciudadano puede ser parte de un sistema democrático. Bien, hay algunos puntos importantes que queremos también tocar en la entrevista de hoy. Vamos a dejarlos para el segundo bloque. En particular nos interesa mucho el acceso a medios, el tema del acceso a medios, género, y por ahí otros temas que pudieron haber entrado y no entraron en la ley. Entonces vamos a conversar de eso más adelante aquí en Sobre la Mesa. Ya casi venimos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy conversando sobre el tema de reformas electorales con doña Maureen Ballestero, quien es expresidenta de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa. Doña Maureen, hablábamos en el bloque anterior sobre los antecedentes y los principales puntos de la actual ley propuesta. Quisiera que habláramos más específicamente sobre algunos de los contenidos, en particular el tema de género y el tema de acceso a los medios de comunicación. ¿Cuáles son los principales puntos que promueve esta reforma? Bueno, el tema de género fue un tema que no venía incluido en la reforma presentada en el 2001 por el Tribunal Supremo de Elecciones, y fue incluida a partir de discusiones que se generan a partir del año 2007 más o menos, y en la cual se desea pasar de lo que había sido el sistema de cuotas a un sistema de paridad. O sea, no el 40%, que además nunca se garantizó el cumplimiento absoluto del 40% en todos los, digamos, municipios o en alcaldías o en temas de la misma Asamblea Legislativa, pasarlo ya a un esquema donde pudiéramos garantizar la paridad, o sea, no un esquema de acción positiva, sino ya un tema donde la sociedad costarricense, una sociedad igualitaria, paritaria, pudiera reflejar eso en el Código Electoral, y así quedó instaurado que las listas de elección popular fueran trenzadas, hombre, mujer, mujer, hombre, y que además en las fórmulas nominales hubiera la relación en este sentido. ¿En el tema de los medios? En el tema de los medios, bueno, fue una discusión también profunda.
tuvimos incluso... Que ha sido muy polémica. Muy polémica, pero no es solo los medios. Por ejemplo, algo muy importante dentro de los medios era el tema de las encuestas. Y que habíamos tenido una experiencia en la campaña del 1998 donde se acusó de que al elaborar una encuesta o al dar los resultados de una encuesta se pudo haber cambiado el resultado sesgado el resultado de la elección. Entonces tuvimos, por ejemplo, a todas las grandes firmas encuestadoras, tuvimos relación con algunos periodistas que habían estado siendo parte de procesos de esta naturaleza. Y llegamos a la conclusión de que este es un tema complejo. Si estamos con mecanismos en el cual, como se pretende ahora, se pueda dar una franja horaria para que participen todos los partidos, pues también habría algunos grupos minúsculos que no tienen una representación similar y que por tanto se le quitaría la probabilidad de debatir y publicitar más, por ejemplo, los partidos que están en una línea, acceso, digamos, a la ¿Es el tribunal el que decide? No. Ahora la propuesta del tribunal viene en el sentido que fue incluso discutida en ese momento, sin embargo no logró consenso dentro de los diputados de la comisión que hubiera una franja horaria que fuera donada por los medios de comunicación. Canales y emisoras, ¿verdad? Canales y emisoras, sí, digamos, por los medios de comunicación, a ver de qué la posibilidad de que todos los partidos, no porque sean partidos más grandes, puedan tener un espacio para expresar sus ideas. Yo creo que al final de cuentas puede ser un paso importante a seguir para hacer mucho más democrática el proceso de comunicación de los partidos con la ciudadanía. En ese momento no se logró. Creo que estas son tal vez las reformas a este código, pero que ya no es una reforma integral, sino tal vez parciales, que puedan ser discutidas en esta administración o en la siguiente. Bien, en este tema, con la asignación del tiempo, sabemos que no necesariamente tener más tiempo implica que vamos a tener mejores contenidos. ¿Cuál es la propuesta para trascender realmente de la mera publicidad de los partidos políticos, de los candidatos, a contenidos, a de verdad tener espacio para difundir y debatir sobre los contenidos de las propuestas de los partidos? El código vigente, el que aprobamos, regula, por ejemplo, y sí hace una equidad en aquellos debates que sean promovidos por el Tribunal Supremo de Elecciones, precisamente para que no sean temas publicitarios, sino temas de fondo, una discusión de fondo que ayude a la toma de decisión referente al voto. Ahora lo que se está promoviendo es que haya una asignación de tiempo por igual a los partidos que ellos deberán administrar. Yo creo que el tema que usted apunta, Natalia, es fundamental. O sea, aquí lo que debemos procurar es que la discusión sea realmente con contenido, sea con argumentos, sea con propuestas, y no sea ocupar estos espacios para más publicidad que por sí se nos llenan en estos meses previos a la campaña electoral. Así que creo que la discusión viene en ese sentido, debería venir en ese sentido, de que estos espacios sean quizás administrados por el Tribunal Supremo de Elecciones en torno a buscar contenidos y no publicidad. Bien, en torno al tema del financiamiento que hablábamos anteriormente, ha habido también cierta discusión sobre el tema de exigir garantías líquidas a los partidos para poder otorgarles el 50% por adelantado. ¿No es esto riesgoso para partidos pequeños que después no puedan hacer frente a esa inversión, a esa garantía? Esto va, nosotros lo que teníamos que asegurar, y no son garantías líquidas, son bancables, ¿verdad? Lo que teníamos que asegurar era la posibilidad de que ese financiamiento tuviera un respaldo también. Recordemos que echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? No podemos propiciar también que haya partidos fantasma que aprovechen este financiamiento o que además se dé el financiamiento a partidos que no logran posteriormente a los resultados de la elección
tener el monto de la deuda pública o del financiamiento público para cubrir, y al final de cuentas vamos a ir generando estos huecos, digamos, financieros. Yo lo que creo es que esta es una relación que debe darse, o no lo que creo, es lo que es una relación entre el partido y el banco. Esta es una relación en el ámbito privado, ahí no puede influir el código electoral, que lo que debe propiciar es que haya el mecanismo. El tema que ha existido es que quizás los bancos no han querido financiar determinados partidos, pero bueno, eso pasa ya en una relación banco-partido. Doña Mauren, muchos ciudadanos tal vez quisieran poder votar por un candidato y no por un partido político, porque probablemente pues sienten afinidad con el candidato y con el partido no, por distintas razones. Se contempló, hubo esa discusión, eso al final no está planteado en la ley. ¿Por qué? ¿Por qué no está eso que se conoce como el voto preferente? Sí, este fue una de las reformas que no logró consenso, de las reformas propuestas que no logró consenso dentro de la comisión, y que pues se desechó su discusión y su inclusión en este sentido, con posiciones muy diversas quizás en cuanto al voto preferente. Yo creo que es un tema que el país debe madurar, y debe madurar a partir de discusiones, de diálogos, de un análisis mucho más profundo, de revisar incluso lo que ha sucedido en países que tienen el voto preferente, que lo han puesto ya en práctica durante varios años. Hay argumentos en contra y a favor del voto preferente. Por ejemplo, los argumentos en contra del voto preferente van mucho en el sentido de que hay un desligamiento de los candidatos a diputados, regidores, porque ellos son financiados por recursos provenientes de fuentes, digamos, a veces privadas, incluso el tema de financiamiento mismo. El financiamiento aplica, el financiamiento adelantado también a estos candidatos, el financiamiento que da el Estado o solo a las estructuras partidarias. Y por otro lado, hay algunos temores en el sentido de que el voto preferente puede permitir la entrada de capitales no transparentes, digamos, que muy a menudo vemos financian campañas de partidos, y que pues no sería lo ideal utilizar o generar la posibilidad de este financiamiento. La posibilidad de regular del tribunal también se ve mucho más limitada si hay que regular una gran cantidad de candidatos versus partidos políticos. Bien, nos queda solamente menos de un minuto. Quisiera preguntarle, hablábamos fuera de cámaras que tal vez ha sido una ley muy criticada. Decíamos que tal vez no es perfecta, pero es mejor tener esto que tener lo que teníamos. ¿Cuáles diría ustedes que son las principales fortalezas de esta ley? Y ¿cree usted factible que esto pase en algún momento, ahorita, más adelante? Bueno, Natalia, este país usualmente hace legislaciones y no considera la necesidad de revisión de estas legislaciones. Creemos que las leyes están escritas en piedra, y las leyes dentro de una sociedad dinámica, dentro de una sociedad activa, dentro de una sociedad cambiante, también tienen que ir cambiando. O sea, hicimos un avance, y es quizás mi mensaje principal en este programa, es que este código electoral es un avance importante en permitir el ejercicio de los ciudadanos y hacer claro el mandato constitucional en materia electoral, donde fortalecemos el Tribunal Supremo de Elecciones, fortalecemos los partidos políticos, definimos reglas más claras en financiamiento. Hay un tema de justicia electoral que es por primera vez que se incluye. Modernizamos, por ejemplo, el voto en el extranjero, el voto electrónico, pero que tenga que haber reformas, claro que sí. Es muy probable que ahora que ya lo pusimos en práctica en el 2010 pueda hacer reformas, pero que dimos un paso hacia adelante, lo dimos. ¿Pasa o no pasa ahorita más adelante? Yo creo que ya es un momento difícil en este año, porque además no ha venido trabajando sistemáticamente la comisión como si lo hicimos nosotros. Ese es otro tema, ¿verdad? Que podríamos hablar. Yo no veo en este momento ningún avance en materia electoral, y lo vería
en la posibilidad de empezar el periodo 2014-2018 desde el inicio de este cuatrienio, con la seriedad que esto merece, a discutir estas reformas que se han presentado y algunas otras más que se puedan aunar este esfuerzo. Bien, sin duda se nos queda como siempre un montón de temas sobre la mesa. Muchas gracias a doña Maureen Ballestero por habernos acompañado hoy, y bueno, pues vamos a dejarles entonces la bola picando a nuestros compañeros en el análisis en el próximo bloque. Ya casi regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos por nuestras redes sociales y también visitar nuestro canal en YouTube, donde también pueden ver los programas anteriores. Para profundizar en el análisis que estamos realizando en esta noche, en esta semana, hemos invitado a dos amigos de la Universidad de Costa Rica, doña Isabel Torres García, socióloga, experta en derechos políticos y sistemas electorales, y a don Federico Malabasi, quien es abogado constitucionalista, exdiputado y profesor universitario. A los dos les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy, pues para darle mayor perspectiva a esto de las reformas electorales. Quizás para iniciar quisiera preguntarles, como parte de la entrevista anterior se dice que se ha reformado integralmente el Código Electoral. Vemos que esta reforma que tiene lugar en el 2009 se apoya en algo que inicia en el año 2002, pero ya frente al 2013 se están planteando algunas posibilidades también de reforma. Parece que esto de los sistemas electorales son cuerpos vivos que hay que someterlos a revisión constantemente. Les pregunto para iniciar, y tal vez usted podría contestarme, doña Isabel, ¿se trata efectivamente de una reforma integral, lo que se aprobó en la legislatura pasada, y cuál ha sido desde su punto de vista el desempeño o el resultado de la implementación de esta reforma? Sí, en primer lugar quería señalar que la elección de un sistema electoral es fundamental para cualquier democracia. Entonces, la reforma del Código Electoral del 2009 es integral en relación a la reforma anterior, que era de 1996. Es decir, el sistema electoral no tiene por qué ser un ente muerto, sino que tiene que irse adaptando de acuerdo a las posibilidades que representa la institucionalidad, el avance en la institucionalidad y cómo se puede ir fortaleciendo el sistema de representación democrática. ¿Y hacia dónde se han ido dirigiendo esos ajustes? Bueno, los ajustes aprobados en 2009 en un proyecto de ley que ingresa a la Asamblea Legislativa en el 2001, y en esto es importante ir considerando que el tiempo va avanzando en la medida que el proyecto de ley se va discutiendo y que también puede ir teniendo otra serie de modificaciones en el trámite legislativo, pues hizo avances muy importantes en cuanto al fortalecimiento del papel del organismo electoral, del Tribunal Supremo de Elecciones, y también, por ejemplo, en materia de representación política de la mitad de la población, de las mujeres, se da el salto cualitativo de la cuota del 40% de mujeres en los puestos de elección popular y en las estructuras internas partidarias a la paridad, o sea, 50% de mujeres, 50% de hombres en las listas, puestas de manera alterna, hombre-mujer o mujer-hombre. Esto es parte de una reforma integral que, repito, se da en un salto cualitativo de un código electoral de 1996 a uno del 2009. La situación 2013 es en este momento otra. Sí, don Federico, su criterio. Los partidos políticos estaban desesperados porque les habían anulado el tema de la deuda política y tenían prisa por tener deuda política para la campaña del 2010. Y aprobaron torticeramente, o sea, con violación de normas, una reforma electoral que sí es un código nuevo, en ese sentido podría llamarse integral, que puede contener algunas cuestiones más contemporáneas o actuales, pero que en general es un chasco. ¿Por qué? En lo que más les interesaba a ellos, que era la deuda política, la historia más complicada de la deuda política en el país se está dando en este momento con todos los fraudes que han aparecido a raíz de la deuda política. Han salido fortunas personales de allí, de parientes muy cercanos, de autoridades públicas. Si me permiten esa línea, hay que recordar que en este momento 3 o 4 partidos políticos se encuentran con causas abiertas en el Ministerio Público y que es una de las particularidades de este proceso electoral. Exactamente, exactamente. Porque
en la carrera que llevaban y en la colusión en que ha entrado el Tribunal Supremo de Elecciones en estas cosas, aparecieron hasta los bonos, ¿verdad? Apareció un banco estatal siendo el árbitro del financiamiento allí, que a uno le daba, a otro no le daba. Aparece un partido al que me tuve que ir dando un manotazo de 200 millones de colones, pero aparece otro partido dando un manotazo de 500 millones de colones. Aparecen otros partidos financiando no sabemos qué cosas, y aparecen platas entradas prácticamente a la fortuna personal de algunas gentes muy allegadas a los políticos. En ese sentido, me parece que el control aleatorio propuesto por esta ley es un desastre, y haber quitado a la Contraloría General de la República de su mandato constitucional de supervisar el gasto público ha sido otro desastre. ¿Quién supervisa este manejo de dineros en este momento, de las campañas electorales? Por disposición del último código, el Tribunal Supremo de Elecciones, al que le presentan certificacioncitas y cositas que han servido para todo este desparpajo. Recuerdo que el magistrado Luis Antonio Sobrado, en una sesión legislativa en la cual se le invitó a comparecer, refiriéndose al tema de los bonos, él mismo se pregunta: ¿puede la compra de certificados partidarios encubrir donaciones ilegales? Sí, creo que sí. Más adelante dice: pero si uno de los factores por los cuales se ha afirmado que son perversos es que son un portillo para legitimar donaciones ilegales. Entonces yo me pregunto, en relación con la implementación de estas reformas, bueno, que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones ya evidencia que existen algunas materias por resolver, por lo menos en el ámbito del financiamiento. Un poco el origen de los dineros continúa siendo un tema complicado en el sistema costarricense. Absolutamente, absolutamente. Hay una señerísima resolución de la Sala Constitucional del año 1991 que había anulado la vieja deuda política adelantada por considerar que esa deuda violentaba el sistema constitucional. Pero además, en esta gran resolución estableció algunos parámetros de lo que debía ser esta deuda política. Eso no se ha cumplido, eso no se ha cumplido. Entonces, finalmente es como para darle plata de bolsa a los partidos políticos para que la usen y atender a ciertos financiamientos, en lugar de atender a lo que debería ser la apertura democrática, el acceso al electorado o la presentación de temas de fondo y no la mera publicidad. Doña Isabel, su criterio. Sí, a mí me gustaría añadir a lo que comentaba don Federico, que un factor muy importante son los partidos políticos en sí. Estamos hablando que este es un sistema de partidos políticos por medio del cual se llega a la democracia representativa, ¿verdad? Y hay un problema no solo de representación, ¿verdad? Hay un déficit de representación, pero además hay un problema de legitimidad de los partidos políticos propiciado por una actuación inadecuada. O sea, todas estas prácticas que se señalaban, que tienen que ver con el uso de los fondos estatales, llevan a que se requiere una cultura política diferente, y no solo diferente en cuanto a la transparencia y a la rendición de cuentas, sino diferente en muchos sentidos: más democrática, más incluyente, más igualitaria, ¿verdad? Menos discriminatoria, y eso por un lado. Y por otro lado, las campañas electorales son cada vez más caras. En la campaña electoral pasada se gastaron 6.000 millones de colones por parte de los partidos políticos, ¿verdad? Los principales, los que tenían más acceso a recursos estatales o a recursos privados. Que incluso, entonces, ¿cómo equiparar las campañas electorales? Eso es decir, que buena parte de la discusión sobre el financiamiento tiene que ver con cuánto dinero se debe destinar y cómo se regula la captación de esos recursos. Pero no se pregunta para qué son esos recursos. Incluso, pero por cierto, se gastaron 6.000 porque hubo una limitación provisional que ya no existe. Para la próxima campaña se usarán 40.000 millones de colones, 2 veces la trocha. 2 veces la trocha, sin control o con controles aleatorios pésimos, malos, con esta práctica, con los bancos interviniendo, con el tema de bonos, no bonos. Esto para mí es un perfecto desastre y fue originado en la necesidad de correr para aprobar el tema de la deuda política. Posiblemente algunos grupos pusieron su granito de arena en el sentido que querían perfeccionar un sistema, alguna cosa, el voto con bolígrafo, el tema de la paridad, pero a final de cuentas el costarricense sigue sintiendo un sistema cerrado, siente que los partidos no lo representan y por otro lado con el tema de la plata se está dando un desastre. El sistema electoral entonces creo yo está en crisis y creo que hay que ser
más abierto en esto. Por ejemplo, tener la posibilidad de candidaturas abiertas e independientes afuera de los partidos políticos, más que el voto preferente, que es muy complicado porque al final de cuentas uno no sería dueño de su voto, sino que lo van a determinar otros según una votación que uno no maneja y que uno debería tener derecho, sino en ese caso, si se lo van a asignar tal, yo no lo doy. Más bien candidaturas independientes para todos los puestos, desde presidente de la República hasta los síndicos municipales. Deberíamos tener la posibilidad de que no se cierre en octubre la campaña con unas listas, sino que haya posibilidad de que las personas en una casilla abierta puedan poner voto por doña Isabel, ¿verdad? Cédula tal, o por don Federico cédula tal, o por don Luis Emilio cédula tal, o por cualquiera, y tenga esa apertura. Es que esto es mágico porque todos los partidos van a tener que empezar a cuidarse. Hasta el momento hemos visto que las reformas son planteadas fundamentalmente por el Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene una necesidad de perfeccionar el sistema, pero además de legitimarse también frente a la ciudadanía, y de los partidos políticos, que los partidos políticos, pues, a ver, que su propósito es aumentar su caudal electoral y su participación en estos procesos. Sin embargo, me queda descolgando la parte ciudadana. ¿Quién se fija en los ciudadanos? De eso quiero que conversemos después de la pausa. Estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos. Estamos en Sobre la Mesa, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre el tema de reformas electorales, profundizando en la discusión con la socióloga Isabel Torres y con el abogado constitucionalista Federico Malabasi. Antes de la pausa mencionábamos que ciertamente el liderazgo en las reformas ha recaído fundamentalmente en el Tribunal Supremo de Elecciones y en los partidos políticos. Nos preguntábamos, bueno, ¿dónde queda la dimensión ciudadana? ¿Quién es la instancia interpelada a hacer estos planteamientos? Al respecto, y para retomar la discusión, me encontré un dato muy interesante, que de 1952 a hoy se han aprobado 35 de 119 proyectos de ley relacionados con el tema. Pero además, quien realizó esta investigación determina que el 19% de las reformas realizadas tiene que ver con contribución al Estado, que el 18% tiene que ver con modificaciones al organismo electoral, que el 16% tiene que ver con la convocatoria a las elecciones, con el escrutinio de la elección, que el 14% tiene que ver con partidos políticos. Y resulta que llegamos al final de la tabla y es como un 1.3 que tiene que ver propiamente con el tema de derechos ciudadanos. Entonces parece que efectivamente las reformas se constata que las reformas electorales ocupan un renglón pues bastante bajo, digamos, en esta lista. ¿Cuál es su parecer, doña Isabel? Sí, yo creo que en términos generales como ciudadanos y ciudadanas nos despreocupamos un poco de lo que significa un sistema electoral y nos acordamos del sistema electoral cuando toca votar. Pero en realidad el sistema electoral propicia derechos políticos y ejercicio de la ciudadanía, o sea, no solo propicia el derecho al voto, sino el derecho de cualquier ciudadano de participar en la toma de decisiones y en la conducción de los destinos de la vida política del país. Más allá de ese derecho de ir a votar propiamente a la papeleta, ¿qué otros derechos están en juego en el marco de estos procesos? Participar en la toma de decisiones, en la vida política y pública, y además el derecho a la representación, no solo en los puestos de elección popular, sino en la función pública. Entonces la ciudadanía deja un poco de lado esas otras manifestaciones del derecho y no da como seguimiento, no solo a lo que significan los partidos políticos en este sistema, sino a otras formas de ejercer ciudadanía, y una de ellas, bueno, que es la que últimamente se ve más común, es la protesta social, pero la parte propositiva, proactiva y de seguimiento y de evaluación y de formas de canalizar institucionalmente esos descontentos ciudadanos todavía sigue siendo un desafío para un movimiento social en general. Me continúa quedando un signo de pregunta sobre quién debería sentirse interpelado o interpelados o interpeladas, ¿verdad?, para articular este tipo de iniciativas que, por ejemplo, pasan por el derecho a la libre determinación asociado a los contenidos de las campañas, el derecho a la comunicación también, que se retoma de alguna manera ahora en la propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones con el establecimiento de franjas horarias, pero yo no sé si eso es suficiente para la adecuada participación, don Federico. No.
Nuestro sistema está copiado, es un sistema evolucionado copiado del sistema de gobierno de los Estados Unidos, que es un presidencialismo, que es un gran defecto de la historia. El presidencialismo no resultó lo que se quería. Porque es un defecto. Es poner a una persona en un plazo absoluto, ¿verdad? Y con una concentración de poder muy grande, y América Latina en general copió este sistema. En algunas partes del Caribe está el sistema, por su conexión con el Commonwealth, más bien parlamentario. En Canadá está el sistema parlamentario, y en Europa es el sistema parlamentario el que prima. Incluso en un sistema tan raro como el francés, que tiene una presidencia de la República muy preeminente, es un sistema parlamentario, es un sistema más abierto, permite más participación, tiene más flexibilidad de plazos, permite que fluya mejor ciertas cosas. Y a mí me encanta la idea de un sistema parlamentario, además con elecciones a medio periodo, que la gente tenga más oportunidad de manifestarse, de cambiar el rumbo de las cosas, que pueda haber una gran dinámica, puede caer el primer ministro, puede caer el parlamento, pueden caer los dos, puede haber otras elecciones, y eso me gusta, y al final de cuentas o da estabilidad o permite que las contradicciones se den allí. Pero el sistema presidencialista es un sistema que por un plazo fijo pone alguna persona, y como ha pasado en Costa Rica, es que la Constitución dice que es un semipresidencialismo o un semiparlamentarismo, pero en la práctica, con la concentración de instituciones autónomas y otras cosas, es una presidencia imperial, ¿verdad? Y luego la presidencia de la República, ustedes ven, influye en el nombramiento del director de la Asamblea Legislativa, que es esencial en la discusión de proyectos de ley, y por allí incluso terminamos viendo la influencia de la presidencia de la República en la Contraloría General de la República, y hasta en el nombramiento de los magistrados. Al final de cuentas tenemos una concentración de poder indebida. Regresemos al tema de remate, ¿verdad? Entonces, ahora la Presidenta de la República presentó un proyecto para que los diputados elijan por distritos electorales, de manera que... ¿Eso qué significa? Porque sería bueno, porque se mencionó el tema de la introducción de esta reforma, pero ¿qué significa eso? Los diputados los quiere por distritos electorales. Quiere decir que en esos distritos electorales solo el partido que saque mayoría saca el diputado. Sería igual que en las alcaldías. Liberación en este momento nos barrería. No porque tenga mayoría, sino porque es más que lo que tienen los demás. Sí, entonces, en un ánimo más didáctico, ¿eso en qué se diferencia del sistema actual? A las minorías, por ejemplo, cuando en este momento nuestro sistema no es perfecto, pero digamos cuando hay provincias como San José que eligen 20 diputados, si algún partido tiene un 20avo, tiene oportunidad de poner un diputado. Si tiene un 10º, ya podría poner 2 diputados, y si tiene un poco más, tendría más. Esto por distritos prácticamente eliminaría la participación de las minorías, porque tendrían que pasarle por encima a los demás en un distrito electoral. Esto es una complicación, ¿verdad? Es una complicación seria, pero yo lo digo acusando la tendencia. Tenemos el referéndum, pero no ha sido abiertamente instrumentado, y eso me duele, porque podría ser una manera en que el pueblo podría puentear a algunas estructuras políticas, tal y como sucede en Suiza, ¿verdad? Que prácticamente no interesa mucho lo que haga el Parlamento, porque el pueblo es el que legisla directamente a través del referendo. Pero yo aquí casi veo una colusión de algunos organismos estatales en el sentido de no meterse ciertas cosas. La Contraloría General de la República fue casi la que declinó la inspección de las platas electorales. El tribunal dijo que lo hacía aleatoriamente. Y entonces, por supuesto, lo que hemos visto en todas las reformas, esa estadística a mí no me sorprende, es cómo perfeccionan una cosa que creen que es un gran sistema, pero no es un gran sistema, porque está asociado a un sistema de gobierno complicado con un sistema electoral tan rígido que no permite la expresión de la gente. Y por eso es que el 35% de la gente ya prácticamente no vota, no se interesa en el proceso. Sí, regresando a la discusión de las iniciativas, lo que vemos es entonces que no solo está, nunca mejor dicho, sobre la mesa el tema, la reforma, en este caso propuesta por el Tribunal Supremo de Elecciones, sino también por el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es su criterio, doña Isabel? Sí, yo coincido con don Federico en el sentido que la distritación pues, es una tendencia que lleva más bien a la eliminación de pequeños partidos políticos y a fortalecer a los partidos políticos con una historia y trayectoria política con mayoritaria. Obra, además, que ya han realizado gobierno, tienen obra que exhibir. Exactamente. En este momento el sistema electoral costarricense se caracteriza por circunscripciones que son medianas y grandes, y eso tiene más ventajas porque permite a los pequeños partidos tener mayores posibilidades de acceso a nivel de los puestos, sobre todo en el gobierno local, pero además también permite que los partidos, al tener mayor posibilidad de ofertar puestos políticos,
tengan una representación de mujeres y de hombres. En el caso de las distritaciones, sí, la tendencia mayoritaria es que los partidos políticos postulan a hombres, ¿verdad? Y postulan a hombres en el primer puesto de la lista de elección popular. Eso por el momento no va a variar, aunque cumplan la paridad, es decir, que en el conjunto de la lista haya hombres y mujeres alternando, ¿verdad? Si el primer puesto de la primera lista, del puesto de elección popular, como la diputación, ¿verdad?, es de un hombre, va a ser el hombre que va a salir. Entonces, esto complejiza también el sistema de representación y la representación de esa mitad de la población, que es justamente lo que la paridad trata de hacer en el Código Electoral del 2009 con el mecanismo de alternancia. Pero entonces vemos que ni los partidos políticos ni el Tribunal Supremo de Elecciones en sus agendas está planteando esta problemática. No, yo creo que están siendo atropellados por las cosas. Y advierto una cosa más. Como que la agenda de intereses va por otro lado. Es que tenemos distractores y no nos damos cuenta. Pero miren, está impugnado el Código Electoral. Está impugnado por motivos poderosos y por motivos de fondo. Yo quiero que me diga, ¿por qué está impugnado y eso qué implica? Bueno, está doblemente impugnado por don Gabriel Bonilla, Rodrigo Alberto Carazo y este servidor. Primero, porque la parte de la deuda política consideramos que es inconstitucional en el fondo y en la forma, por el tema de Contraloría que dijimos, el control aleatorio que dijimos, por lo que ha permitido que se dé en fraude a la libertad electoral y además porque fue aprobado en un periodo en que para poder ser aprobado requería que se hiciera una consulta al tribunal para que dijera que estaba de acuerdo. Se incumplió el debido procedimiento. Digamos en ese sentido. Pero además, por otra parte, y esto es muy contundente, aunque podría ser de menor rango, pero es inconstitucionalidad al fin, se irrespetó el plazo cuatrienal, se hizo una prórroga muy complicada, pero que no abarca, o sea, quedó chingo por detrás y por delante en la prórroga. ¿Cuál es la implicación de esto? Que podría en cualquier momento el tribunal declarar que ese código es nulo. Y frente a la próxima campaña. Por eso es que el Tribunal Supremo de Elecciones está corriendo a hablar de unas reformas, porque se está percatando de que podría caérsele todo y que es insostenible lo de la deuda política. Entonces está proponiendo un nuevo sistema, una nueva cosa, pero no se está percatando de que el código podría quedársele chingo. Por supuesto que la Sala Constitucional, si declarara la inconstitucionalidad antes de las elecciones, podría dimensionar el fallo y decir, vuelva al código anterior o quede este mismo vigente para las elecciones para no interrumpir, menos la parte de la deuda política. Y por eso el tribunal corre a esto. Hay que sacarle las castañas del fuego a los partidos políticos. Entonces, cuando el tribunal está tan interesado en sacarle las castañas del fuego a los partidos políticos, a mí me entra una desazón por dentro, ¿verdad? ¿De qué se trata el tribunal? ¿De qué está jugando aquí? ¿De qué está jugando? Tan restrictivo en el tema de referéndum y otras cosas, y tan permisivo con los partidos políticos, ¿verdad? Tan permisivo que permitió lo de las sociedades anónimas, lo de los bonos y otras cosas que son realmente grotescas. Entonces yo creo que los ciudadanos, en primer lugar, tenemos que inmiscuirnos en el debate, tenemos que hablar de lo que queremos, tenemos que hablar de estas casillas en blanco, de la posibilidad de candidatos independientes. Y aunque los partidos en teoría son el instrumento democrático, deberíamos hablar de poder prescindir del instrumento, poder puentearlo y que las personas pudieran tener acceso por lo menos a postularse y a votar por gente postulada abiertamente. ¿Hacia dónde deberían ir estos ajustes? Porque, por ejemplo, recuerdo que en la reforma presentada en el 2002 se plantea toda la discusión sobre representatividad y proporcionalidad asociado al tema de las circunscripciones. Eso no se retoma en lo aprobado en el 2009 y desaparece completamente del debate en el año 2013. Ese es un tema. Y el otro tema es, bueno, a ver, que existen barreras electorales. Existen barreras electorales que tienden a privilegiar efectivamente, se ha demostrado en distintas investigaciones, tiende a privilegiar efectivamente la concentración de poder, digamos el caudal electoral en uno o dos partidos políticos. No solo quién tiene que sentirse interpelado para articular esta agenda, sino cuáles serían como las principales rutas o avenidas para trabajar en esta dirección. Doña Isabel. Yo sé que la pregunta fue grandísima, pero... Sí, la pregunta es grandísima y de mucha expectativa. Sí. Bueno, soluciones efectivamente no hay, lo que hay son puntos en discusión. Yo creo de todas formas, sin meterme en un debate jurídico que no es mi materia, sí me parece interesante revisar el proyecto de ley que está metiendo el Tribunal Supremo de Elecciones a la Asamblea, porque hay aspectos que tienen que ver con tratar de equiparar
las posibilidades en la contienda electoral y tratar de que partidos políticos más pequeños, con menos accesos a recursos y eso, tengan mayores posibilidades. Legislación en la materia hay en Brasil, en Chile, en México. Entonces creo que es interesante revisar eso a la luz también de esas experiencias en otros países, cómo eso ha funcionado, si realmente equipara las posibilidades en la contienda electoral, y en ese sentido revisar inclusive qué acciones afirmativas pueden darse, por ejemplo en el financiamiento de las campañas o en el uso de los medios de comunicación. En Brasil, por ejemplo, está establecido un porcentaje dentro del tiempo estatal para promover las candidaturas de las mujeres de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, hay elementos que hay que revisar no solo en función de si propician o no una mayor equidad en la contienda electoral, sino si a su vez propician mecanismos más efectivos para una igualdad de acceso a esos derechos políticos de mujeres y de hombres. Don Federico, su criterio. Bueno, lo mismo, yo creo que a veces hay pequeñas situaciones que podrían, o pequeños aportes que podrían tener gran trascendencia. Lo de las candidaturas independientes me parece que podría ser una válvula de escape para el pueblo costarricense. Pero en este momento también no me gustaría brincarme la etapa de restregarle en la cara a algunas personas la corrupción y el desorden que hay. Me parece que a veces hay que hacer la penitencia, ¿verdad? Antes del perdón hay que hacer la penitencia, porque si no van a seguir como impunes, ¿verdad? Reconocer que nuestro sistema no es perfecto, reconocer que el sistema político electoral no es perfecto, reconocer las fallas, eso no es ser antipatriota, todo lo contrario, es ser muy patriota, ¿verdad? Y buscar mejorarlo. Si uno no reconoce, ¿verdad? Y en la palabra reconocer, que es palíndrome, se lee igual al revés y al derecho, es efectísima, ¿verdad? Muy efectiva para poder superar los puntos. Si no reconocemos que estamos haciendo las cosas mal, no vamos a propiciar Bueno, soluciones. hay que promover entonces esta parte de reconocimiento de estas situaciones y también, bueno, ver cómo se enmienda. A las dos. Parte del ejercicio de la democracia. Es parte del ejercicio de la democracia. A los dos les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos. Y llegamos al final de Sobre la Mesa, hoy conversando sobre reformas electorales, un tema que de cara a las elecciones del 2014 es sin duda muy importante. ¿Qué te pareció el programa, Luis Emilio? Bueno, a mí me pareció bastante rico, precisamente porque plantea fortalezas del sistema, pero también plantea algunas debilidades, algunos retos pendientes. Por ejemplo, rescato toda la discusión sobre derecho a la información que plantea el Tribunal Supremo de Elecciones, toda la discusión que tiene que ver con la libre determinación, que tiene que ver precisamente con el contenido de la campaña, ¿verdad? Que es uno de las principales quejas ciudadanas, porque normalmente nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿existe dinero para financiar las campañas políticas? ¿Con cuánto debe el Estado costarricense financiar? ¿Qué mecanismos tienen que emplearse para asegurar que estos recursos provengan de fuentes sanas? Pero hay una pregunta muy amplia que es, bueno, ¿para qué? O sea, ¿para qué se están financiando esas campañas electorales? ¿De qué manera se coloca una discusión o se realiza una discusión que coloque no a los partidos, no al tribunal, sino a los individuos, a los ciudadanos en el centro de las preocupaciones? Sí, en ese sentido sería importante que, no importa si es con lo que está actualmente o con las otras reformas que vengan, que como sabremos pues seguirán viniendo, porque como decía doña Maura en el primer bloque, la sociedad está viva y continúa evolucionando esto y otros temas. Lo importante es que siempre esté todo al servicio de la ciudadanía y que nos permitan esas reformas hacer un mejor ejercicio de la democracia, un mejor ejercicio de la ciudadanía, que es también lo que buscamos aquí en Sobre la Mesa. Incluso buena parte del debate que está pendiente es que los principales partidos políticos en este momento enfrentan causas asociadas al financiamiento de sus campañas de la elección 2010. Entonces, bueno, eso, como se mencionó durante el programa, es un elemento distintivo de esta campaña, pero también debería existir, o sea, no únicamente son los partidos los que deberían sentirse interpelados, sino también la misma ciudadanía. Se habla del tema de bonos, se habla de que efectivamente hay que hacer ajustes a ese nivel, y bueno, parece que es parte del debate que tanto la universidad
como los partidos políticos, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, pues tendrán que sacudirse y entrarle de lleno al análisis de estas propuestas. Sí, ese tema es importante, el financiamiento, pero también el de la información, el de la comunicación, de cara a un proceso electoral que, como siempre, cada vez nos acostumbramos más y vemos como normal que haya estas campañas publicitarias millonarias, de canciones, de figuras, pero con muy poco contenido. Yo resumiría el reto en que las reformas atiendan tanto el andamiaje institucional, pero también la dinámica política y los derechos ciudadanos. Sí, ojalá que toda la sociedad logre reflexionar, no solo el televidente común y corriente, tal vez el ama de casa, el estudiante que nos está viendo, sino también los tomadores de decisión a ese nivel, las agencias de publicidad, los medios de comunicación, y se den cuenta de la responsabilidad que todos tenemos como ciudadanos para poder hacer un mejor uso de la democracia. Así es, estamos en Sobre la Mesa y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado.